Bien, muchachos, este es el último ejercicio que vamos a ver sobre fuerzas coplanares concurrentes. Para este caso vamos a ver cómo se hace o cómo se resuelve un ejercicio cuando tenemos más de dos fuerzas actuando en un mismo plano. Los anteriores eran con dos fuerzas. Bien, tenemos el siguiente ejercicio y se encuentra en forma gráfica y analítica la resultante de la suma de las siguientes fuerzas. Determina también el ángulo que forma la resultante respecto al eje horizontal. Tenemos pues una fuerza 1 de 2.5 newtons totalmente sobre el eje de las Y. Tenemos una fuerza 2 de 3 newtons. Esta la vamos a descomponer en su componente X y Y. Tenemos una fuerza 3 de 4 newtons sobre el eje de las X. Y tenemos una fuerza más de 2 newtons también con componentes X y Y. Vamos a ver. Primero, método gráfico o método del polígono. Vamos a realizar lo primero, recuerden, generar cuál va a ser mi escala que voy a utilizar. Para este caso, 1 centímetro va a representar 1 newton. Bien, tenemos pues nuestro eje de las X, este va a ser, y vamos a empezar dibujando cada una de las fuerzas. Primero, fuerza 1, 2.5 newtons, 2.5 centímetros sobre el eje de las Y. Siguiente. Donde termina nuestra fuerza 1, va a iniciar el dibujo de la fuerza 2. La fuerza 2 está con respecto al eje de las X con un ángulo de 25 grados. De tal manera que lo dibujamos. Medimos los 25 grados y dibujamos la fuerza 2. Igual, donde termina mi fuerza 2 va a empezar mi fuerza 3. Y mi fuerza 3 está totalmente en el eje de las X. Con 4 newtons, serían 4 centímetros hacia acá. Luego, igual, donde termina mi fuerza 3 empieza mi fuerza 4, pero mi fuerza 4 también está respecto al eje de las X negativas a 40 grados. Es lo medimos y luego trazamos nuestra fuerza 4 de 2 newtons, es decir, 2 centímetros. Luego, donde termina mi fuerza 4 y de donde inicia mi fuerza 1, vamos a dibujar una línea que va a representar mi fuerza resultante. En este caso, como es método gráfico, lo vamos a medir y tenemos un resultado que da 5.6 centímetros, es decir, 5.6 newtons. Y para el ángulo también solamente lo medimos respecto al eje de las X. Medimos este ángulo y vemos que son 26.5 grados. Esta sería la forma gráfica o método del polígono. Bien, continuamos pues. Método analítico. Para el método analítico lo primero que tengo que hacer es descomponer todas mis fuerzas en sus componentes X y Y. Empezamos pues. Las magnitudes las vamos a calcular para las X utilizando los cosenos y para las Y utilizando los senos. Empezamos pues descomponiendo fuerzas. Vamos a ir viendo el dibujo y vamos a ir descomponiendo allá. Primero, fuerza 1, 2.5 newtons sobre el eje de las Y. Quiere decir que mi fuerza 1 no tiene componente en X, por eso es 0. Y la fuerza 1 en Y, como está totalmente sobre el eje de las Y, sería el total de mi fuerza, 2.5 newtons. Seguimos, fuerza 2, 3 newtons, pero esta sí tiene componente en X y componente en Y. El componente en X de esta fuerza sería este sería X y este sería su componente en Y. Vemos pues, quedamos que las X mediante cosenos y las Y mediante senos. El componente de la fuerza 2 en X sería la fuerza 2 por el coseno de 25 grados, este ángulo, 25 grados. Calculamos, fuerza 2, 3 newtons, por el coseno de 25 grados, que da 0.9063. Tenemos un total de fuerza 2 de 2.7189. Seguimos, componente en Y. Quedamos que sí tiene un componente en Y la fuerza 2. Entonces, fuerza 2, 3 newtons, por el seno de
25 grados, el mismo ángulo. 3 por 0.4226 nos da 1.2678. Este es mi componente en Y de mi fuerza 2. Seguimos. Fuerza 3. Quedamos que está totalmente sobre el eje de las X. ¿Qué quiere decir? Que toda la fuerza va a estar en X. Fuerza 3, su componente en X son los 4 newtons. Y como está solamente sobre el eje de las X, quiere decir que en el eje de las Y no tiene nada. Entonces es 0. Fuerza 4. La fuerza 4 es de 2 newtons, pero también tiene componente en X y componente en Y. Veamos pues que para este caso ambas son negativas. Recordemos que en el eje de las Y hacia abajo son negativas y en el eje de las X hacia acá es negativo. Empezamos pues. Mi fuerza 4 en el componente en X negativo va a ser menos la fuerza 4, 2 newtons, por el coseno de 40, el ángulo que se forma aquí o el ángulo que me dieron. Esto es menos 2, la fuerza negativa, ¿cuánto es lo que vale? Por el coseno de 40, 0.7660, y me da un total en componente en X de 1.532 newtons. Componente en Y, también negativo. La fuerza 4 negativa, 2 newtons, por el seno del ángulo que me dan aquí, 40 grados. Es decir, menos fuerza 4 por el seno de 40, menos 2 newtons por el seno de 40, que da 0.6428, y tenemos una fuerza 4 en Y negativa de 1.2256 newtons. Seguimos. Ahora tenemos que calcular la resultante de todas estas fuerzas. Para eso vamos a hacer la sumatoria de los componentes en X y de los componentes en Y. Para el caso de las X, tenemos que sería la suma de la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X, y dice más menos la fuerza 4 en X. Recuerden que la fuerza 4 en X es negativa. De esta manera, fuerza 1 en X, 0, entonces no se pone. Fuerza 2 en X, 2.7189 newtons, más fuerza 3 en X, totalmente en el eje de las X, 4 newtons, más menos, más por menos da menos, la fuerza 4 en X, 1.532 newtons. Sumamos esto y le restamos esta fuerza y me da un total de 5.1869 newtons, la resultante en X. Resultante en Y sería la suma de la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y más la fuerza 3 en Y más menos la fuerza 4 en Y. Recuerden que la fuerza 4 en las dos componentes, tanto X y Y, nos dio negativo por la posición en la que se encuentra la fuerza. Empezamos pues. Fuerza 1 en Y, 2.5 newtons, más fuerza 2 en Y, 1.2678 newtons, más fuerza 3 en Y, no hay porque está sobre el eje de las X, más menos 1.2856 de la fuerza 4 en Y. Igual, sumamos los dos primeros, le restamos la última fuerza y tenemos una resultante en Y de 2.4822 newtons. Con eso podemos realizar una fuerza resultante en X y una fuerza resultante en Y basados en los resultados que obtuvimos. De esta manera vamos a dibujar o a proyectar las fuerzas. Este sería lo mismo RY y este es lo mismo RX. ¿Miden exactamente lo mismo o tienen la misma magnitud? De tal manera que vamos a calcular esta resultante y este ángulo. De esta manera lo vamos a calcular a través del teorema de Pitágoras, porque básicamente este sería nuestra hipotenusa.
Recordamos pues, la resultante va a ser igual a la resultante en x al cuadrado más la resultante y al cuadrado, esto en la raíz cuadrada. Por lo tanto, la resultante sería la raíz cuadrada, componente o resultante en x al cuadrado, 5.1869, esto al cuadrado, más 2.4822 al cuadrado, este es mi resultante en y. Esto nos da un total de 5.75 newtons. Bien, para el ángulo utilizamos la tangente. La tangente de alfa va a ser igual al componente R en Y o la resultante en Y sobre la resultante en X. Este sobre este. 2.4822, dijimos que vale lo mismo, sobre 5.1869. Nos da un total de 0.4785. Igual que en los ejercicios anteriores, yo tengo cuánto vale la tangente de alfa, pero yo necesito saber solamente cuánto vale alfa. Por lo tanto, utilizo tangente a la inversa o tangente a la menos 1 de 0.4785 y tengo un ángulo total de 25.6. Comparamos estos resultados con lo que nos dio en el método gráfico y vemos que la resultante aquí nos dio 5.6 y 26.5. Y en el analítico, la resultante 5.75 y 25.6.